Haruaika. Haruaika. Buenos días. Buenos días. Como le hemos dicho, este es un día muy especial para nosotros, lo que estamos capacitando en el curso de esta capacitación del Centro Pastoral. Y para mí es un orgullo de presentarme y de predicar este evangelio que es la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar y voy a empezar orando. Así que los invito a que cierren sus ojos para pedir la dirección del Señor. Glorioso Padre en los cielos, te pido que estés con nosotros para que nos guíe, nos enseñe en tus palabras esta mañana, Dios. Te pido en nombre del Padre, del Hijo. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 9 al 11. Y voy a retomar algunas reseñas del libro. Sabemos muy bien que el autor del libro es Santiago, Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. Y también el propósito del libro de Santiago es para que haya cambio en la forma de vivir de los creyentes que vivían en esos tiempos. Y también quiero retomar algunas enseñanzas del hermano Janino. Janino estaba hablando sobre las pruebas que Dios puso a los creyentes también. Y en mi predicación va alineando esa misma idea de las pruebas que uno pasa en las dos condiciones de la vida. De ahí que vamos a sacar los estudios. Entonces, el propósito de este texto el propósito de estas cartas, de estos versículos del 9 al 11, es que no pongan su mirada en la falta de bienes o en la riqueza, sino tenemos que tener nuestra dispuesta confianza en el Señor. La mirada siempre tenemos que tenerlos en el Señor como creyentes. Entonces el título para esta mañana es Prueba en las condiciones de la vida. Vamos a leer el texto, el versículo 9, dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Versículo 11. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Versículo 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces aquí tengo tres subtemas que va a ser en el versículo 9, pruebas en condiciones humildes, y en el versículo 10, pruebas en condiciones de riquezas, y en el último versículo, ahí el autor advierte o exhorta a los ricos que las cosas materiales se van a acabar en esta vida. Entonces, el último punto va a ser advertencias de preocuparse en las cosas materiales. Y en los dos primeros puntos, solo hay un solo propósito. El objetivo del autor es que glorifiquen o que los creyentes glorifiquen al Señor en las dos condiciones de vida. Ahora vamos a empezar. ¿Por qué puso este tema o el título para mi predicación? Prueba. Porque Dios quiere ver
la verdad que hay en un cristiano. O que un cristiano debe confiar en Dios. Entonces vamos a empezar con el primero, en condiciones humildes. Vamos a la lectura. En el versículo 9 dice, el hermano, estás hablando de un cristiano, de una persona que es, ahí también prosigue el versículo, que es de humilde condición. Humilde condición, como lo podemos llamar acá, es ser pobre. En esta condición de vida, sabemos muy bien que es muy difícil vivir una condición de pobreza. Hay desánimos, hay descontentos, a veces le faltan necesidades en la vida de uno. Por esta razón que Santiago le escribe esta carta, porque para ese tiempo llegaban al oído de Santiago que los hermanos estaban dispersos. Claro, había ricos entre ellos y pobres, pero había acepción de personas entre ellos, como que los ricos no les gustaba estar en medio de los pobres, no compartían entre ellos. Eso era la visión de Pablo en este versículo. Ahí tenemos el verbo que es de humilde condición. Como le vuelvo a explicar. Entonces, ahí pasaban necesidades y no había comunión entre ellos. Como que no había intercambios muy buenos entre ellos en condiciones. Los ricos o le maltrataban a los otros. Había desacuerdos entre ellos, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, si vamos al principio bíblico, menospreciar al pobre, eso está mal. Si vamos al Deuteronomio capítulo 15, versículo 7, la palabra dice de esta manera: cuando haya en medio de ti menesteroso de algunos de tus hermanos, en algunos de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezca tu corazón, ni cerrará tu mano contra tu hermano pobre. La palabra dice de esa manera. Como que la palabra de Dios va directamente a los ricos, que no debe menospreciar al pobre. Y hay otros principios bíblicos también que dice: el que encarnece al pobre afrentas a su hacedor. ¿Y quién es el hacedor de las personas? ¿O quién es el hacedor de las personas? Es el creador. ¿Quién es el creador? El Dios. Si estamos afrentando, o si estamos no intentando compartir con un pobre, estamos afrentando al que es Dios Todopoderoso. Seguimos con el versículo. Gloriese en su exaltación. Gloriese es regocijarse. Lo sabemos muy bien, regocijarse. O gozarse. En su exaltación. Exaltación es una posición alta o honor. Entonces aquí vamos a retroceder un poquito. El versículo dice: el hermano que es de humilde condición, gloriese en su exaltación. Quiere decir aquí que lo que intenta decir, o lo que quiere decir este autor, es que
el hermano humilde, el hermano pobre, tiene una posición que Dios le ha otorgado. También podemos aclararlo porque en Santiago capítulo 2 versículo 5 dice: no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino. Entonces Dios ha apartado a los pobres. Pero más adelante vamos a estudiar lo que es humildad. Porque a veces como que nos quiere decir, vamos a quedarnos pobres porque la gloria de Dios ya para que sea de nosotros. No, sino que seamos humildes de corazón. Y aquí hay otra cita que dicen: el hermano de humilde no se avergüenza de ser pobre porque Dios lo ha puesto en lugar de honor. Eso significa exaltación. El hermano pobre se regocija en su alta posición espiritual. Y también tenemos otro texto en el libro de Salmo 113, versículo 7 al 8. Dice: Él levanta del polvo al pobre para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Entonces, el Señor saca al pobre desde el puesto más, lo digo así, más profundo, a un nivel más alto, pero tiene que hacer pero tiene que tener ese corazón humilde, como le vuelvo a explicar. No tiene que ser solamente pobre en materiales, sino tiene que ser humilde en espíritu. Vamos con el segundo, en condiciones de riquezas. Versículo 10. Pero el que es rico en su humillación. El rico, como lo sabemos, el rico, el millonario, podemos tener, que tiene su hacienda, todos. En su humillación, el rico no debe confiar en sus riquezas, porque eso se le produce orgullo. Sino, ¿dónde debe confiar el rico? ¿En qué debe depositar su confianza? Debe depositar su confianza igual que el humilde. ¿En qué? En Dios. Porque ser rico no es malo y ser humilde tampoco es malo. Pero lo que quiere decir el texto es que no haya acepción de personas en ricos y en el pobre, sino tiene el mismo objetivo de gloriarse a Dios o confiar en Dios. En el versículo de Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Entonces, la base fundamental de un creyente es confiar en Dios, gloriarse en Dios. Sea rico, sea humilde, pero tiene que dejar que el corazón
Gloriese a Dios. También en Filipenses 3:8 podemos encontrar un texto que dice, y ciertamente, esta es la palabra de Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este es un gran ejemplo para nosotros, lo que dijo Pablo acá. Pablo tenía sus posesiones, supongamos que sea así, pero por Cristo lo dejó todo. Otro ejemplo que podemos tener es Jesucristo. Jesucristo, el Señor Jesucristo, cuando está en el cielo, tenía su reino glorioso allá, pero cuando vino a la tierra, ¿qué se hizo? Se vino a reinar como los gobiernos, se vino y se dejó llevar como un siervo. Retomamos esos dos ejemplos primero, ser humilde y ser ricos. Estos dos ejemplos tenemos que llevarlos a la vida de nosotros. Y hay que tener ese ejemplo que Pablo nos dio. Pablo tenía sus cosas, pero lo dejó por amor a Cristo, para seguirlo. Jesucristo dejó toda su gloria en el cielo para venir a humillarse por nosotros. Eso es lo que dice ese versículo. Vamos con el último, el tercero, advertencia para los creyentes que confían en su riqueza. Ese sí es la palabra de Dios, nos exhorta directamente. Aquí dice el versículo 11, porque el 10, perdón, porque él pasará como la flor de la hierba. El creyente que confía en su riqueza, él pasará como la hierba. Aquí como que quiero dar una ilustración. La hierba es la persona y la flor es la riqueza. Si leemos la lectura en versículo 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, aquí veo que el sol es como el Dios y como el Dios abrasador, ¿cómo es? La hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, todas las cosas o todas las riquezas, todos los bienes, terminará en este mundo. En el libro de Mateo capítulo 13, versículo 6, dice, pero salida el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. En el texto de Marcos capítulo 4, versículo 6, como que el texto es idéntico, son las mismas palabras. Entonces, la riqueza tiene su fin. Va a terminar. Vuelvo y repito, no debemos confiarnos en las cosas materiales. Tenemos que confiarnos en Dios. Entonces, en el último versículo dice que así también se marchitará el rico en todas sus empresas.
las cosas, todos los bienes materiales van a terminar en esta vida. Lo más importante es buscar glorificar a Dios, estando en situaciones humildes, en condiciones humildes, perdón, o estando en la riqueza. Pero hay un solo objetivo, que es gloriar a Dios y ayudarnos entre nosotros. Entonces, para concluirlo, como cristianos, lo vuelvo a retomar, tenemos que tener primeramente, o tenemos que buscar ese objetivo de gloriar a Dios, cada uno de nosotros. Porque para conseguir la salvación va a ser, cada uno depende de lo que estamos haciendo en este mundo. Preguntas de reflexiones, para que lo vayan pensando, lo llevan en sus corazones. ¿Estás dejando que Dios te guíe en tus condiciones de vida? Y debes gloriarte en los que Dios te ha prometido. Tiene esa fe, tiene esa esperanza que Dios te va a dar algún día. Eso es lo que está diciendo en el texto. Eso es como una pregunta de reflexión que tenemos que llevarlo en el corazón cada uno de nosotros y pensarlo bien, porque el objetivo es allá, no es en este mundo, sino es allá, donde va a ser la igualdad de todos nosotros. Eso es todo, que Dios lo acompañe. Fidel, fue muy buena la presentación. La verdad es que se nota el esfuerzo para usar todo lo que ha ido aprendiendo. Yo no vi el proceso de cómo fuiste vos estudiando estos días, así que ahora me encuentro con la predicación y es un producto muy bueno, o sea, está bien hecha la predicación. Tiene bastante equilibrio en todo. Se puede mejorar en algunas cosas, pero sí tiene bastante equilibrio en todo lo que estuviste haciendo. Entonces, te digo algunas de las cosas buenas. Primero, tu presentación en sí, vos parado ahí atrás, tu tono de voz, tus gestos, tu contacto visual es muy bueno. Es como de un predicador que ya lo viene haciendo hace mucho. Tenés como naturalmente una ventaja, porque te podés parar ahí y hablar, la convicción con la que hablas. Hay momentos donde sos más enfático y es bueno eso. Así que el Señor te ha dado esa condición, es algo muy valioso. Sos bastante claro cuando hablas. En algún momento, creo que de nuevo es el problema del idioma, que se enredó un poquito alguna idea, pero en general te escucho hablar casi todo lo que hablas con mucha claridad. Así que esa parte es buena también. Lo que explicaste, miro el pasaje y veo eso en lo que el pasaje está diciendo. O sea, está bien logrado. Creo que también otra cosa, la división que hiciste de ideas es muy acertada, es buena, así es como está. Tal vez se podría haber mejorado un poquito en la homilética, de cómo la presentás, pero el objetivo más importante es que lo que decís es lo que dice el texto, y lo lograste. Todo lo que dijiste es lo que el pasaje está diciendo. Así que esa es la esencia de la predicación, y vos estás logrando eso. Y mientras te mantengas así, el Señor va a usar eso para edificar la iglesia, así que eso fue
fue muy bueno. Bueno, para mejorar, no escuché si viste alguna ilustración, tal vez hubieses ayudado a hacer alguna ilustración. Es un tema muy cercano a todos. Todos estamos en esa situación y luchamos con esas cosas. El que es pobre lucha con querer tener más y el que es rico con confiar en su riqueza. Entonces, tal vez algún ejemplo hubiese conectado un poco más y habernos hecho sentir un poco más cerca. La explicación fue muy buena, pero sí vos podés acercarte mucho más a la audiencia usando cosas más prácticas que está viviendo la gente. Entonces, se los bajás a su vida cercana. Las preguntas de reflexión al final fueron buenas, pero aún ahí podría haber sido más directo. Esto es lo que tenés que hacer y ser más específico. Ese es el área que tal vez reforzaría. Y también quiero aclarar algo que dijiste al final. Dijiste estas palabras, me parecían. Para conseguir la salvación depende de lo que cada uno hacemos en este mundo. Esa frase puede ser un poco confusa, porque podría dar a entender de que la salvación es por méritos propios, ¿no? O sea, porque yo hago lo que tengo que hacer, tengo la salvación. Pero la salvación no es por mérito, no es por gracia del Señor. Entonces, no es que la salvación va a ser por lo que hago en este mundo, pero sí, si soy un hijo de Dios, tengo que vivir de acuerdo a quién soy. No para este mundo, sino confiando en el Señor y viviendo para lo eterno. Habría que tener cuidado a veces cuando estamos en el púlpito, tenemos que cuidar muy bien todas las palabras que decimos, porque tienen que estar pasadas por el filtro de las verdades bíblicas que ya conozco. Entonces, ahí como que se te escapó una frase que puesta a la luz de lo que la Biblia dice, la salvación no era así. A veces me pasa a mí también, que me enredo en alguna cosita. Entonces, es práctica, es asegurarte todo lo que vas a decir y tener cuidado con alguna de esas frases. Pero bueno, en general fue muy bien. Muy bueno. ¿Qué piensan los otros? ¿Algo más para agregar? Sí, a mí me gusta mucho o me pareció muy valioso el que Fidel capta la atención que sus gestos hablan, o sea, sus manos están hablando, están moviéndose y eso ayuda también mucho a aclarar y que uno como que vaya aprendiendo también y quedando muy seguro de los gestos que hace. Entonces es algo que tiene muy valioso Fidel. Y algo que también me parece valioso es que está muy interesado en aclarar todos los conceptos. O sea, quiere aclarar todo lo que dice ahí, quiere que todo lo que dice ahí quede muy claro, hoy este versículo, entonces, y me parece muy valioso también que concluye cada sección. Entonces, cada sección, entonces hermanos, en conclusión, vamos a la segunda sección, en conclusión, y me parece muy bueno, algo que me pareció muy valioso. Entonces, Miguel.